Reflexión de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por Monseñor Raúl Chao Quispe. Queridos hermanos y hermanas, desde la Basílica Catedral de Arequipa, los invito a acompañarnos en la reflexión de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Justamente, el Señor nos llama a mirarlo, a contemplarlo en su dolor redentor para mostrarnos cuán grande es su amor. La primera palabra de Cristo en la cruz, según el Evangelio de Lucas, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento de agonía extrema, Jesús no clama por justicia ni expresa su sufrimiento. Solo pide perdón para aquellos que lo han maltratado y que lo están crucificando y que se gozan en su dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra nos invita a reflexionar sobre lo que significa el perdón. En nuestra vida diaria, muchas veces nos cuesta perdonar incluso hasta las ofensas pequeñas. Jesús, en cambio, nos enseña que el perdón no depende tanto del arrepentimiento del otro, sino de nuestra propia capacidad de amar y de confiar en la voluntad de Dios. Jesús nos recuerda también que muchas veces en el camino de la vida actuamos sin comprender el verdadero impacto de nuestras acciones. Así como aquellos que crucificaron a Jesús no sabían lo que hacían, nosotros también podemos herir a otros sin darnos cuenta. Este pasaje nos invita, por lo tanto, a la humildad y a pedir a Dios que nos ayude a reconocer nuestros errores, nuestras faltas y a perdonar a quienes nos han herido. Esta primera palabra de Jesús en la cruz es también un llamado a la misericordia, pero también una invitación profunda a la conversión. Jesús no solo perdona, sino que intercede ante el Padre por aquellos que lo han crucificado. Eso nos recuerda que el perdón va más allá de un acto humano. Es una gracia que debemos pedir y recibir. Además, estas palabras de Cristo nos enseñan a ver a los demás con los ojos de Dios. Qué importante es esto, querido hermano, mirar con los ojos de Dios. Muchas veces, sin embargo, juzgamos y condenamos a otros sin conocer sus circunstancias, sin entender lo que hay detrás de cada uno de ellos, de su historia personal o el porqué de sus acciones. Nuestro Señor nos invita a mirar con compasión, es decir, caminar al lado del otro con el mismo paso, a comprender que detrás de cada ofensa puede haber ignorancia, heridas o incluso miedo. Es un recordatorio del poder de la oración por nuestros enemigos. Tantas veces decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces rezamos por quienes nos han herido? ¿Pedimos realmente su conversión? En su Ángelus, poco después de haber sido elegido Papa, el Santo Padre Francisco habló del perdón de Jesús en la cruz y dijo: Dios nunca se cansa de perdonar,
somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Esta frase está en plena sintonía con la primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muestra un Dios de infinita misericordia, de bondad, que perdona incluso a aquellos que lo crucifican. Queridos hermanos y hermanas, los invito a que, meditando esta primera palabra, podamos abrir nuestro corazón a la gracia del perdón, confiando en que Dios nos da la fuerza para amar incluso cuando duele. Segunda palabra. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De Padre Edgardo Ocola Manrique. Segunda palabra. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, Jesús expresa desde su corazón esta segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena del Gólgota que estremece el corazón de la persona, pero llena de esperanza, llena de esperanza. El Señor crucificado con dos malhechores, dos personas que habían desviado su camino lejos de Dios. Una de ellas que ha endurecido su corazón. Bien sabemos, mis hermanos, que ambos piden la salvación. La Sagrada Tradición le pone a uno el nombre de Dimas, el buen ladrón, y al otro Gestas, el mal ladrón. Gestas ha llenado su corazón de odio, a pesar de que pide la salvación. Se dirige a Jesús y le increpa, le levanta la voz con aquellas palabras fuertes. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Su corazón se ha llenado de ese odio, de ese resentimiento. No reconoce su falta. Pide la salvación y quiere salir de ese momento para volver a su mundo y a lo que hacía antes. Pero no le habla con el corazón al Señor. ¿Por qué? Porque le falta fe, le falta ese amor de Dios. A diferencia de Dimas, Dimas entra en el corazón de Jesús, acaba de escuchar aquella primera palabra. Mira al Señor que expresa desde el corazón, lleno de paz interior y con todo el dolor externo, pero mira a un hombre lleno de paz. Dimas acaba de escuchar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dimas, con estas palabras, convierte su corazón. Seguramente que habría escuchado de Jesús, reconoce su falta, sabe que lo que ha hecho está mal, sabe que aquellas cosas que ha hecho en su vida lo han llevado por un camino incorrecto. Pero él se roba el corazón de Jesús en ese momento y busca en él esa alegría de vivir, esa alegría de encontrarse con el Señor. Y por eso expresa esa oración humilde y sencilla. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Hermanos, Dimas se reconoce pecador. Dimas busca en el Señor esa respuesta de amor y el Señor no se deja esperar. No se deje esperar. Ese raudal de misericordia vuelca en aquel buen ladrón y le dice inmediatamente, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre que había llevado una vida desordenada, aquel hombre que se había alejado completamente de Dios, encuentra esa misericordia. ¿Por qué? Porque escucha la palabra de Dios. Porque escucha a Jesús y le abre su corazón. Mis hermanos, nunca digas, no tengo perdón. Nunca digas eso.
Recuerda que en Dios siempre vas a encontrar ese amor, esa misericordia. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, no te me alejes de Dios nunca, porque Él te espera con los brazos abiertos. Su misericordia no tiene límites, su amor por ti es inmenso. Busca al Señor, búscale, y encontrarás en Él esa fuerza para seguir adelante. Encontrarás en Él ese amor que muchas veces necesitamos en este mundo tan fuerte, tan difícil, pero que Dios nunca te va a dejar, nunca. Por eso hoy le pedimos a nuestra Santísima Madre, la Virgen, Madre bendita, ayúdame a caminar siempre con Jesús, ayúdame a confiar en el Señor, ayúdame a alejarme de aquellas cosas que me apartan de tu amor y que pueda encontrar en ti, Madre, esa alegría de poder caminar al encuentro con Jesús. Que nuestra Madre del Cielo guíe nuestro corazón en nuestros pasos y de poder recordar esta palabra bendita que hoy Jesús le dice a Dimas y también a ti y a mí, prometiéndonos esa salvación eterna si damos ese paso de arrepentimiento, ese paso de pedirle perdón de corazón al Señor. Que Dios te bendiga a ti y a toda la familia y que en este Viernes Santo, reunido en tu hogar, puedas sentir esa presencia de Dios, ese amor de Dios y sé luz para tu hogar. Y una vez más te digo, nunca te me apartes del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Monseñor Alberto Ríos. Tercera palabra del Señor Jesús en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Y luego mirando al discípulo dijo, he ahí a tu madre. Queridos hermanos, esta es la tercera frase que el Señor Jesús dice en la cruz. Él está allí por nuestra salvación. En el contexto de este año jubilar del Jubileo de Esperanza, el Señor nos recuerda tantas cosas para nuestra vida cotidiana. Viernes Santo, viernes de dolor, viernes de oscuridad, casi como que no hay sentido para nada. Los discípulos han huido, han dejado solo a su maestro. En un momento regresará San Juan. Las mujeres acompañan a Jesús, María también. Pero como que casi todo como que se desarma, como que todo se destruye. La desesperanza de haber cundido muchísimo en las mentes y en los corazones de todos los discípulos del Señor Jesús. Pero recordemos, hay alguien que está allí permanentemente presente, y es la Madre del Señor, María, la mujer, que también es nuestra Madre. Es importante que recordemos por qué María es mujer de esperanza, porque es ante todo la mujer de la fe. Ella, la mujer de la fe, nos enseña a creer en Dios, en las palabras de Dios y en las promesas de Dios. Ella conoce las Escrituras y sabe cómo Dios ha intervenido en la historia de la salvación, y siempre ha intervenido de manera eficaz, en el mejor momento, en el momento más oportuno, porque Dios Padre es providente, y como Padre providente sabe en qué momento y en qué circunstancia tiene que intervenir para nuestro bien en el orden a nuestra salvación. Por ello, hoy recordamos a la Madre del Señor, aquella que escuchó al ángel y debe haber recordado muchísimas veces esa frase, nada es imposible para Dios. Y también en este contexto, de total desesperanza aparentemente a los ojos humanos, está allí la gran esperanza de la reconciliación. Recordemos la primera parte de la frase, mujer, he ahí a tu hijo. María es madre del Señor Jesús desde la concepción, y también María es madre del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, desde la concepción. Cuando Jesús dice, mujer,
he ahí a tu hijo, no solamente está refiriéndose a Juan. En Juan estamos representados todos los hijos de María, que somos todos los cristianos. En el fondo lo que Jesús está diciendo podemos decir que es lo siguiente: María, mamá, mujer, lo que hiciste conmigo, educarme, instruirme, haz ahora lo mismo con Juan. Y en Juan, con todos aquellos que serán mis discípulos a lo largo de todos los tiempos y lugares, hasta cuando nuevamente Jesús regrese. Ella es la formadora de nuevos apóstoles, la formadora de nuevos cristianos. Mujer, ahí tienes a tu hijo, que somos todos nosotros, para que vivamos la fe y seamos hombres y mujeres de esperanza. Así pues, segunda parte de la frase, he ahí a tu madre. Hermano, hermana, si tú crees que Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces no te olvides de la frase que dice Jesús: he ahí a tu madre. Y si somos hombres y mujeres de fe, acojamos esa frase no solamente como una recomendación, sino ante todo como un don que nos da. He ahí a tu madre. Jesús quiere amar a través de nosotros a María, nuestra madre. Acojámosla con amor de piedad filial. No nos dejemos llevar nunca por la desesperanza, el sinsentido, ni siquiera por los pecados. En este año jubilar, ¿cuánto nos estamos reconciliando con Dios? Pidámosle al Señor que nos recuerde siempre estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De Padre Abraham Arwide. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos encontramos quizá frente a uno de los momentos más duros de la pasión del Señor. Toda la tierra está llena de oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde y siente el abandono en su sufrimiento. Ya antes el evangelista nos ha dicho que todos sus discípulos que le habían prometido ir con él ya lo abandonaron y huyeron. Así es justamente la hora de la cruz, así es el sufrimiento. Muchas veces nos sentimos así, abandonados en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en la cruz. Y ahora podríamos pensar también que toda la tierra está llena de oscuridad. Toda la tierra vive en las tinieblas y en el sufrimiento. Todo el mundo sufre. Y este mismo grito que ha lanzado Jesús, podríamos escucharlo resonar desde el corazón de tantas personas, tantos presos que están injustamente encarcelados, tantas familias que se rompen, niños que ven a uno de sus padres marcharse de su casa, tanta gente que es oprimida bajo formas nuevas de esclavitud, usados como objetos, como cosas, y desde el corazón de todos ellos se podría escuchar este grito: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? En medio de tanto dolor, ¿dónde está? Y no hay una respuesta para el sufrimiento. Y algunos quieren negar la existencia de Dios a partir del sufrimiento, de la experiencia del dolor. Pero como nos diría el poeta Paul Claudel, Dios no ha venido a quitar el sufrimiento, no ha venido ni siquiera a darle una explicación al sufrimiento, ha venido a llenarlo con su presencia. Y aquí está el gran misterio que estamos contemplando ahora, que Jesucristo está sufriendo ahí, ha entrado hasta lo más hondo del dolor. Conoce el dolor humano, no como un espectador. Conoce tu dolor y mi dolor, nuestras angustias, nuestros dolores más profundos, nuestros sufrimientos, los conoce Él.
pero los conoce porque ha participado de ellos, los ha asumido en su cuerpo, en su ser, hasta el fondo. Y desde el abismo de su dolor, de sus sufrimientos, ha lanzado este grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese grito no es un reclamo a Dios, no, es una oración. Jesús está orando el Salmo 22. Y desde ese sufrimiento, Él ha convertido todo su dolor, toda su pasión en oración. La ha convertido en adoración, en entrega a su Padre. Toda su vida ha sido oración, entrega a su Padre. Y ahora, en el momento más duro, también Él transforma todo su dolor en oración. Y entonces aquí tenemos una esperanza para todos nosotros, para todos los que sufren, para todos los que experimentan que quizás todos les han abandonado. Ahora contempla a Jesucristo crucificado y encuentra en Él consuelo. Aún desde el dolor más difícil, desde el momento más duro, podemos todavía levantar nuestra voz a Dios, gritar al cielo. Y tenemos en el Salmo que ora Jesús una profecía, porque al final del Salmo, el salmista dice una cosa preciosa. Dice que Dios no ha despreciado al pobre en su miseria, que cuando el pobre ha levantado su voz, Dios le ha escuchado. Y entonces aquí está una palabra de esperanza para nosotros, porque la respuesta de Dios al clamor de su Hijo ha sido la resurrección. O como dice otro salmo: no dejarás que mi alma se quede en la muerte, no dejarás que tu amigo se quede en la fosa. Y esa es una palabra de esperanza para todos nosotros. Si hoy podemos contemplar a Jesucristo crucificado, si podemos unirnos a Él en nuestro dolor y en su dolor, como Él se ha unido a nuestro dolor, entonces también podremos experimentar junto con Él que Dios no nos abandona, que nunca nos abandona, que resucitaremos con Él. Amén. Quinta palabra: tengo sed. De Padre Álvaro Rojas González. La quinta palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz: tengo sed. Con estas palabras nuestro Señor Jesús expresa toda su humanidad. Está entrando en la agonía. Si hemos tenido alguna vez la oportunidad de ver una persona agonizando, podemos ver que una de las características propias es la deshidratación, que tiene la boca seca. Jesús ha llegado al punto de tener la garganta seca como una teja, dice el Salmo. Y en esa humanidad está llevándonos a nosotros a contemplar que Él no es indiferente a nuestros sufrimientos, que Él en la cruz está asumiendo todo nuestro dolor, incluso aquel dolor que no tiene explicación, como es la muerte, la agonía, el sufrimiento de alguien que queremos verlo desvanecerse. En cuantos ancianos que se les va acabando la vida, o en cuantos enfermos que ya no habiendo ningún tratamiento no se puede hacer más por mantenerles la vida. Y Jesús ha querido asumir sobre sí todos nuestros sufrimientos y también experimentar la sed, esta deshidratación, esta falta de líquido que ya a consecuencia de la corona de espinas, a consecuencia de todo el sudor que ha perdido durante todo este calvario, este camino que ha hecho con la cruz, ha llegado a este punto incluso físico. Pero no se agota la sed de Jesús en la expresión física, no se agota, sino que la sed de Jesús es la manifestación del deseo que tiene el Hijo por unirse a la voluntad del Padre totalmente, sin reservarse nada. Este deseo libre y voluntario de obedecer a lo que el Padre le ha encomendado. Jesús está diciendo: ya, quiero beber el cáliz que mi Padre me ha dado y llevarlo a cumplimiento, beberlo hasta la última gota, hasta las
heces. Antes había dicho, con cuánto he deseado celebrar esta Pascua. Esta es la Pascua que Él quiere celebrar y ahora ya está deseoso de que se dé, que se ejecute hasta el final por amor a nosotros. Ahora está preparándose para que esta sed que Él tiene en la cruz sea el motivo de que nosotros, dejándolo actuar en nosotros a Él, Cristo en nosotros, nos lleve a tener este mismo deseo de Dios. Ya lo tenemos por naturaleza, pero que este deseo se avive, este deseo provoque que busquemos el encuentro con Cristo, con el Padre, en la oración. Porque la oración nos lleva a tener intimidad con Dios, nos lleva a tener el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Ojalá que en esta Pascua, en este año jubilar, podamos intensificar esta unión con Cristo. Él lo quiere hacer en nosotros, Él lo desea, y que le permitamos que ponga en nosotros este deseo ardiente de hacer lo que Él quiere, de hacer su voluntad. Sexta palabra. Todo está cumplido. De Padre Francisco Inguil Prado. Sexta palabra. Todo está cumplido. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Acabamos de escuchar en el Evangelio, en el momento de mayor sufrimiento de Cristo, en el momento de mayor dolor, a punto de la muerte de Cristo, Jesucristo dirá, anunciará que todo está cumplido. Jesucristo ha venido a cumplir toda la Escritura. Jesucristo ha venido a cumplir toda la Escritura para ti y para mí, por ti y por mí. Jesucristo nos anuncia que Él ha cumplido toda la ley, todos los profetas, los salmos, la ley de Moisés, toda la Escritura habla de Él, y Él ha cumplido toda la palabra justo por ti y por mí. Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nos dirá que toda la palabra, toda la Escritura habla de Él, y es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, acerca de Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Jesucristo dirá que su alimento es hacer la voluntad de su Padre. La comida de Jesucristo, el alimento de Jesucristo, es hacer la voluntad de su Padre y llevar a cabo su obra. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? ¿Cuál es el deseo de su Padre? ¿Cuál es la obra del Padre? Una obra maravillosa, una obra espléndida, una obra fantástica. Jesucristo vendrá a cumplir la voluntad de su Padre. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, San Pablo dirá que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es hacerte santo, santificarte, redimirte, darte una vida bienaventurada, divinizarte. Esa es la voluntad de Dios, y Jesucristo ha venido a cumplirla. Jesucristo ha venido a realizar la voluntad de su Padre. Jesucristo ha venido a cumplir el deseo más profundo de su Padre, que es divinizarte,
santificarte, recrearte, hacerte de nuevo. Es una obra maravillosa. Y Jesucristo en la cruz, de una manera solemne, nos anuncia a todos que Él ha cumplido la voluntad de su Padre, que Él ha venido a realizar el perdón de nuestros pecados, que Él ha venido a salvarnos, que Él ha venido a salvar a los débiles, a los frágiles, a los que se equivocan, a los que fallan, a devolverles la naturaleza divina, a divinizarlos. Y Cristo ha venido a cumplir hasta la tilde, hasta la coma de la ley, cumplir totalmente la voluntad de su Padre, el deseo más profundo de su Padre, y lo anunciará de una manera solemne en el altar precioso de la cruz. En el altar de la cruz, Jesucristo dará una buena noticia, que Él ha cumplido la voluntad del Padre. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Monseñor Javier de Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, hemos venido escuchando cada una de las palabras de Jesús en la cruz, y al escucharlas lo hemos ido también contemplando, el amor crucificado. Jesús, verdadero Dios, como que ha eclipsado su divinidad y con toda su naturaleza humana ha entrado en su pasión, en esa pasión para la cual el Padre lo envió a este mundo, como Él mismo lo anticipó. Para esto he venido al mundo. ¿Y qué voy a decir? Padre, aparta de mí esta hora. No, si para esto he venido, Padre, glorifica tu nombre. Al final ya de su vida, agonizante, agotado, Jesús dice sus últimas palabras. Y esas últimas palabras son palabras dirigidas a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las palabras de un hijo confiado en su papá. Jesús sabe bien que su Padre, Dios Padre, es amor. Y que si lo ha enviado para esta misión tan difícil, tan cruenta, de morir en la cruz, es porque no solamente Dios Padre lo ama a Él, sino que también nos ama a nosotros. Y porque ese era el modo, el único modo en que nosotros podíamos recuperar la comunión con Dios, rota por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y también tantas veces rota o herida por nuestros propios pecados. Dios, que es amor, no se cansa de amar. No se cansa de amar y ama hasta el extremo de hacerse hombre y de clavarse en una cruz por nosotros, para con esa sangre derramada pagar por nuestros pecados. Jesús no desconfía de su Padre, lo vemos ahora. Él le ha pedido, antes de entrar en su pasión, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero también le ha dicho que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, descubriendo ahí la voluntad de su Padre, ha entrado en ella. Un rato antes ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ha experimentado las consecuencias de nuestros pecados, que son el abandono. Abandonamos a Dios cuando pecamos, nos alejamos de Él. Y Jesús no había cometido ningún pecado, dice San Pablo, pero se hizo pecado por nosotros. Y entonces experimentó en lo profundo de su ser esa lejanía de Dios, producto del pecado del hombre. Pero aún así, en esas circunstancias, Jesús sabe una cosa, que su Padre jamás lo abandonará. Jamás lo ha abandonado y jamás lo abandonará, sino que glorificará su nombre a través del misterio pascual de su Hijo Jesús. Y es así, Jesús sufriente, contemplándonos a nosotros desde lo alto de la cruz, contempla el amor que su Padre nos tiene. Y ese amor
que es Dios, es el que lo lleva a hacer este último acto de fe. En tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos y hermanas, tantas veces también a nosotros nos resulta difícil ser buenos cristianos. Tantas veces el dar testimonio de Jesús, el ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios Padre, nos puede atraer sufrimientos y dificultades. Pero aún en esas circunstancias, y justamente en esas circunstancias, es cuando más necesitamos levantar nuestros ojos, contemplar a Jesús y escuchar las palabras de Jesús para repetirlas también nosotros. Dios mío, sé que nunca me abandonarás. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué mejor cosa puede haber hecho Jesús que encomendarse a su Padre? Pues es lo mismo nosotros. ¿Qué mejor podemos hacer nosotros que encomendarnos a Dios nuestro Padre en los momentos más difíciles? Sabiendo que Dios jamás nos abandonará, que Dios jamás abandona a sus hijos. En este sentido, la Pascua que estamos ya celebrando, en esta primera parte de la pasión y la muerte de Jesús, es una llamada a la esperanza. Celebramos la muerte de Cristo porque Cristo ha resucitado. Y sabemos, como dice San Pablo, que si también nosotros entramos a la muerte con Cristo, si asumimos los sufrimientos y la cruz que nos corresponde como buenos cristianos, también Dios Padre sacará la cara por nosotros. Podemos encomendarnos a Él porque el Señor nos quiere tener en sus manos para de esa manera también glorificar su nombre en nosotros, como lo glorificó resucitando a su Hijo Jesús entre los muertos. Encomendemos pues nuestra vida, nuestra alma a Dios nuestro Padre y entremos con Jesús sin miedo en esta muerte que Él está atravesando ahora por nosotros, en la certeza de que resucitará. Amén. Estas reflexiones de las 7 palabras fue una producción del Arzobispado de Arequipa en colaboración con Nuestra Señora del Encuentro con Dios y este medio de comunicación social.